Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa. Hoy es lunes a las 12 del día, como todos los últimos lunes. Tenemos un invitado maravilloso, un gran amigo. Estamos súper emocionadas. Sí, es un hombre que sabe lo que no tiene ni idea. La verdad, personalmente he tenido la oportunidad de aprender muchísimo de él. Muchas gracias. Norman Bar David nos está visitando hoy en el programa. Muchas gracias. Estamos muy emocionadas porque la verdad tenemos que ser honestas con nuestro auditorio. No sabemos de qué hablar. No, hay Pero no tantas porque cosas, no tantos tengamos temas. nada, es que tenemos demasiados temas contigo, Norman. Bueno, es un honor ver, Rita, felicidades por su programa. Gracias. Aquí en Planeta 2013, enhorabuena. Agradecido con ustedes por la invitación y solamente compartir antes de hablar de Norman y de sus universos, mi agradecimiento a ustedes dos personalmente, a Linmex, de donde nos conocimos, Sí. de donde emergemos, en todos los diferentes cursos de desarrollo, de coaching ontológico y de liderazgo, son maravillosas. Qué lindo eres. Maravillosas. A través de estas experiencias pude tocar ciertos aspectos de mi ser y liberar emociones, cargas que tenemos todos guardados para estar mucho más limpios de alma, de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos, para crear en torno a lo que creemos. Claro, totalmente. Entonces, Pues es el punto de partida. bienvenido Norman. A Con Norman mucho gusto. lo conocimos como bien dijiste en los cursos que damos Rita y yo, y es un privilegio y un honor tener este ser humano en este programa porque él, híjole, yo no sabría ni cómo definírtelo. O sea, que él diga lo que él es, pero para mí él es un embajador del arte y es un artista de la paz. Para mí eso es lo que Norman es. Artista de la paz, qué bonito. Está lindo, ¿no? Qué bonito, no, me gusta. Artista de la paz. Puedo hasta inclusive tener derecho reservado. O sea, yo me voy a sentir privilegiada y honrada de haber contribuido. Artista de la paz. ¿No está Oye, hermoso? me encantó. ¿Sí? Padrísimo. Me encantó. Rita, tú que lo conoces, ¿qué Mira, dirías de para mí Norman? ha sido un maestro. La verdad es que ha sido un honor, un privilegio tenerlo en mi sala, porque después de eso además nos volvimos amigos, empezamos a trabajar juntos, hicimos la certificación de educación para la paz juntos, y cada vez que me siento a hablar con él, para empezar, la paz de su ser me contagia. Sí. O sea, sabes que nosotras siempre andamos acá en toda la pasión, La locura. pero la paz de él es contagiosa. Los espacios donde está, su casa es un santuario, déjame decirte. Tú llegas a tu casa y te sientes abrazado, te provee de todo, incluyendo un amor entregado, comprometido. Entonces es una experiencia estar junto a este hombre porque tienes 1000 temas de qué hablar, miles de cosas de qué aprender. Y entonces para mí la verdad ahora tenerlo como amigo es un privilegio en mi vida, me siento bendecida por eso y gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa, ¿no? Gracias por venir. Con mucho A mí me encantaría que empezáramos y que te presentes con la gente que nos conoce. O sea, Rita y yo estamos transmitiendo en vivo desde nuestros muros y al rato el programa también va a estar arriba en la red. Pero me encantaría que les dijeras quién eres, qué haces, cómo llegaste a este camino de vida. Bueno, con mucho gusto. Trataré de ser breve. Pues Norman Bar David nace en la Ciudad de México en 1963, forjado en el camino hacia la excelencia, de que venimos a una misión y a un servicio. Esa fue mi cuna. Desde muy joven descubro mi gran pasión por las artes y la empiezo a abordar como artista plástico. Mis padres me encaminan a estudiar arquitectura porque pues hay... O sea, lo más lógico, lo más- común, ¿no? ¿O qué? Sí, porque del arte no es tan fácil pues ganarte la vida. Claro. Pero esa fuerza desde el arte fue ganando y trunqué mi carrera para dedicarme completamente de lleno a las artes. A las artes plásticas. A las artes plásticas. Primero como pintor, como escultor, promotor cultural, pues director de la Galería 1010. La Galería 1010 me permitió como artista y como promotor cultural viajar a diferentes países
promoviendo mi propia obra y obra de otros artistas a través de bienales y de exposiciones, de subastas. Pero también empezó por muchos años, cerca de 25 años, un camino del arte y la filantropía, haciendo subastas de arte a beneficio de cientos de organizaciones civiles, no únicamente en México, también pude salir a otros países, hacer subastas de arte para beneficiar ciertos aspectos en relación a la construcción de un mejor común, de un mejor camino en lo común, la construcción en aspectos de salud, de educación, de medio ambiente, de conservación, de emergencias como huracanes, como temblores, etcétera, etcétera, lo cual fue un camino que me permitió, por un lado, ayudar a la promoción de muchos artistas plásticos a través de las subastas, y desde las subastas ayudar a promover la filantropía. Ese camino pues fueron muchos años, y dentro de ese sentido de servicio desde las artes a favor de la filantropía, filos, amor, antropos, al hombre, llego en el 2005 a Cuba, en un primer viaje de turismo que me toca el corazón darme cuenta de esas realidades, y me digo a mí mismo de qué manera puedo servir, y dije, siempre servido desde el arte. Ese viaje marcó tu vida, ¿no? Marcó, antes y después. Sí, fue un viaje que abrió un portal a lo que resultaron 50 viajes a Cuba. ¡Wow! Cada 2 meses prácticamente. Al principio fue ir descubriendo a los talentos de los artistas plásticos, en donde entra una nueva faceta de Norman como mentor y como mecenas. Ay, qué maravilla poder fomentar el arte Fue maravilloso, en un país tan rico, tan hermoso. Maravilloso, porque primero la educación en Cuba es muy particular, ha sido probablemente de los grandes aciertos del sistema, a partir del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Uno de los aspectos que podríamos decir palomita de educación. Dentro de la educación en las artes, pues maravillosamente formados estos artistas que fui descubriendo en la calle, porque el objetivo no era ir con las vacas sagradas, con los talentos ya reconocidos por el Estado, sino ir con los talentos, pero que pudieran ser absolutamente auténticos. De la calle, de la vida. De la calle. Los que se están descubriendo a sí Sí, mismos todavía. Exacto. Y al principio fue un proceso de análisis, hasta que eventualmente quedaron 11 artistas como primera generación, los cuales los contuve económicamente para que pudieran desarrollar su máximo potencial en las artes, no para sobrevivir el día con día, sino para trascender. Qué maravilla. Yo les compartía que sus obras les abrirán el camino a otro mundo, no únicamente el mundo de Cuba. Yo creo que transformaste 11 vidas sin duda, y no te quiero ni decir fueron cuántas. muchas Sí, más. pero... Esa es parte de la gran riqueza de esa experiencia, pero a través de servir desde el arte se abre la misión, mi misión de vida, que no la había descubierto hasta Cuba, que fue adentrarme al tema de la paz. Con un libro, Revelación, donde presento a los 11 artistas plásticos cubanos del siglo XXI, con varias características que han nacido a partir del triunfo de la revolución, con un sentido de hacer un análisis antropológico social del proceso mismo, sin juzgarlo, sino cómo se sintió vivir ahí, y cuál fue el proceso, que nos da una extraordinaria riqueza, porque Cuba, por decisiones propias o ajenas, fue la resistencia a la globalización, lo cual históricamente es extraordinario. Interesantísimo. Un mundo aparte. Un mundo aparte. El talento de estos jóvenes, impresionante. Es maravilloso. Maravilloso. Sí, ¿tiene obras en tu casa? ¿Tienes actualmente 2 cubanos en tu casa todavía trabajando? Ahorita está uno y está por Saskia y Joel Corral. y Joel. Está por regresar. Increíbles sus obras. Bueno, es que la casa de Norman es además como un museo. Es una No, galería. ya me imagino. Es una galería donde tú llegas y te echas un clavado al arte en todas sus expresiones. Impresionante. Y además poder conocerlos, a los artistas, convivir con ellos, ver sus obras. Los gigantes los aman.
Esta colección de los gigantes es impresionante. Sí. Bueno, tú llegaste ahí encontraste tu camino hacia la paz. La misión. Entonces, el arte como herramienta para generar la paz entre todos los pueblos de la tierra. Ahí queda plasmado en la introducción del libro Revelación. Y con esa tesis empieza un proceso de diplomacia cultural. A través de participar en 2 bienales en Cuba, se presenta el proyecto del Museo Nacional de Arte de México y después empiezan a recorrer algunas de las obras del libro a diferentes museos, tanto de México, y una primera exposición individual de uno de los artistas que toca el tema social del éxodo cubano. Eso en un museo norteamericano. Entonces, desde esta tesis, también en el 2012, soy convocado al Senado de la República para formar parte de la CONAPAZ, la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y No Violencia, que emerge a partir de que Irán Valdés Chávez, hoy presidente de la CONAPAZ, convoca a organizaciones civiles y personas que han estado tratando el tema de paz a favor de conformarnos como un organismo ciudadano para ir impulsando, implementando, introduciendo y activando la cultura de paz. Han sido 5 años de adentrarme en el tema de la CONAPAZ, que me ha permitido educarme en el tema de la paz, certificarme por el Instituto de Educación para la Paz, con sede en Canadá y Suiza, y estar recorriendo gran parte del país para iniciar los procesos de lo que llamamos las mesas de paz en los estados. Las mesas de paz en los estados hasta ahorita han sido formados por sumas de voluntades, por liderazgos, que tienen como objetivo empezar a integrar a las organizaciones civiles con el sentido de tener mayor fuerza como ciudadanía. Expresión, hacer escuchar su voz. En todos los sentidos, en todo lo que representa unidad. Somos una sociedad que lamentablemente desde nuestra educación apuntamos al otro, una sociedad victimaria. Tenemos problemas y el culpable es el presidente en turno, el gobernador, mi padre, etcétera, etcétera. Pero ¿culpamos o nos culpamos? Que es parte de lo mismo. Exacto, ahí vamos a ir en el entorno a educación, pero culturalmente venimos de allá. Sí. Y cuando estudias cuando te introduces en el tema de estudios para la paz, hay un precedente que es unidad. Antes de hablar de paz tenemos que hablar de qué es unidad. ¿Qué es? Y ¿Qué es? unidad, de manera sencilla, sí, para que la gente la suma de las partes. Sumar en vez de dividir. Es la suma de las partes. Entonces, educación en cultura de paz ve la educación como la instrucción e inspiración hacia el desarrollo integral, sostenible y sustentable del ser en unidad complementaria, fundamentado en valores universales. Siento que es como una revolución de conciencia. Es la revolución de conciencia. Es otra perspectiva de la educación. Y la educación hoy, que es el resultado de las decisiones de la educación, de quienes dirigen el país, y no únicamente México, sino del mundo, ha sido básicamente educarnos hacia el conocimiento, que es una parte del ser. No todo. No todo, que es educar nuestras mentes. Entonces nos damos cuenta que la educación pues está coja. Porque en la educación no tomamos el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual para desarrollarlo integralmente. Solamente es transmisión de conocimientos, ¿no? Pero de hecho ni siquiera es lo que en Cultura de Paz conocemos como excelencia, que es el pensamiento crítico hacia lo que estamos observando del mundo en sí. Exactamente, un proceso de autoobservación. Y esa es la gran revolución. Al certificarme en Educación para la Paz, para ver si era uno de los programas que estaríamos promoviendo en la comisión a medida que íbamos avanzando en diferentes aspectos, pero uno de los aspectos que avanzamos en la comisión es en ambas cámaras estamos impulsando hoy por hoy la reforma integral de Cultura de Paz con cerca de 20 iniciativas. Ya se logró aprobar la primera, que es vincular deporte con cultura de paz. Qué maravilla. Es importantísimo porque el deporte primero nos ayuda a activar el cuerpo físico, que es necesario. Las escuelas no deberíamos estar haciendo deporte 1 hora a la semana. Sino más. Diario. Claro.
tienes un cuerpo físico, lo alimentas diario y lo mueves diario. Claro. Diario. Es tendría tu que ser- vehículo para manifestarte en este mundo. Exacto, entonces diario tendríamos que estarlo activando. Y además el ponerle deporte atención. enciende otras cosas en ti, ¿no? Tu fuerza de voluntad, Muchísimo. Tu pasión. competitividad. Competitividad, pero la competitividad contigo mismo. Que fíjate Ajá. que es ahí donde ve la cultura de paz. Se habla de competencia. Venimos de una cultura de competencias. Y sí, efectivamente, ¿contra quién compites en unidad? Contigo mismo. Claro, para batir tu propio récord, para ser Para ser mejor, mejor de lo que complemento, eras. para Claro. poder ser mejor. ¿Cómo se referimos ahorita a unidad complementaria? Todos somos unidad en sí. La unidad es la suma de nuestros diferentes cuerpos. Hablemos de 4 cuerpos básicos, tenemos Ok. muchos más. Ajá. El cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Ok. Entonces, trabajamos todos diariamente el cuerpo físico. Trabajamos todos diario el cuerpo mental. Trabajamos todos diario el cuerpo emocional. Trabajamos todos diario el cuerpo espiritual. Si no lo hacemos, estamos desequilibrados. Vas quedando cojo, ¿no? Exacto. En una de las áreas de tu vida. Es Estamos como la desequilibrados. rueda de la vida, ¿no? Como esta rueda de la bicicleta El donde samsara. se van rompiendo tus puntos de Tus soporte, tus ejes, y entonces pues sí, vas cojeando por la vida porque hay algunas áreas que no están desarrolladas, que no están con los fundamentos que requieren para poder manifestarse en su máxima Para expresión. florecer. Exacto, entonces al darnos cuenta de eso, estamos hoy por hoy impulsando 2 leyes en ambas cámaras. Uno es incluir en el artículo 3º constitucional, que es el que tiene que ver con educación, incluir educación en cultura de paz. Y la segunda es la ley del fomento a la cultura de paz, que es de manera institucional e interinstitucional. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos propiciando con eso? Que los niños y los jóvenes se eduquen en cultura de paz desde la infancia hasta el doctorado, porque es transversal. Y por otro lado, los que no estudiemos ya, sigamos en la institución formal, porque ya salimos de esa, pero la educación informal la llevamos en la vida práctica. Entonces, de manera institucional e interinstitucional, estaríamos aplicando la cultura de paz. Sería ley transversal en gobierno, en iniciativa privada, en las organizaciones civiles, en los medios de comunicación y en la academia. Cualquier vinculación entre estas instituciones tiene que ser vía cultura de paz. Así estamos transformando la esencia de nuestro país. Y la esencia de cómo operamos, de cómo Por supuesto. tomamos las decisiones que tomamos, de cómo nos vinculamos los unos con los otros. Siento que es muy profundo. Esa es la vacuna. Ujú. Así es. Prácticamente es la vacuna. Cuando estudié Educación para la Paz me di cuenta que no únicamente los maestros tendrían que Tienen la educarse en responsabilidad. Educación para la Paz para podérselo transmitir a los alumnos. Estamos dejando todo entonces en manos de un Exacto, grupo. entonces, ¿quiénes tenemos que educarnos para la paz? Todos. Una humanidad. Mm, Una humanidad. Si estamos hablando desde lo nacional, no solamente tenemos 120 millones o X el número en México, sí, tenemos 30 millones afuera. claro. Viviendo en otros países. Y que al mismo tiempo, ahorita viene un proceso de regreso Sí. de migrantes, Ujú. que como nación tenemos que ver cómo le hacemos, porque no es decisión del gobierno que va a hacer. Eso implica una violencia, porque no estamos un preparados. desajuste del Exacto. sistema, ¿no? Sí, Va a generar eso es conflicto. obviamente eso viene en un sentido de violencia. Porque imagínate que de repente en un espacio entra una parte más de la población. Sí, ahora, ¿cómo reorganizas, cómo ofreces la economía, de cómo generas oportunidades? O sea, Además todo desde el se vínculo mueve. familiar, imagínate Sí. lo que se mueve a una persona que probablemente está en el extranjero, que ocurre mucho, por ejemplo, en Michoacán, muchísima gente se va a trabajar a Estados Unidos, vive allá todo el tiempo, Y o sea, la familia nada más se manda dinero, acostumbra y a tener se un miembro de la acostumbra a un familia estilo de afuera, vida, ¿no? Claro. Cuando llegue la integración de la familia, las personalidades, los juegos de los roles, todo Todo Y cambia. la economía. Y la economía de la Ahora, de la familia. tratemos de ser muy objetivos con el proceso por el que estamos viviendo. Ajá. Bueno, ahí entra el A ver. relacionismo. A ver si podemos. No, no sé. A ver, cuéntanos. ¿Qué proceso por el que estamos viviendo? Einstein decía, no hay evolución si no hay crisis. Sí. Y estamos pasando por una crisis no únicamente económica, estamos No, pasando por estamos- una crisis existencial. Y A el nivel terremoto universal, nos viene ¿no? también También. a sacudir. Sí, eso es una crisis existencial que está sucediendo no porque unos están en mayor resistencia o tensión,
eso está pasándole a la Tierra. Está pasando de noche galáctica a día galáctica. 2012 fue un cierre de muchos ciclos y que se hablaba del fin del mundo, etc. El apocalipsis, exacto, pero no es eso. Pero a ver, ahora vamos a hablar de qué es revela, sí qué sí es. Se habla del 21 de diciembre del 2012 como el fin del mundo y no, el fin de un ciclo para iniciar otro ciclo. Terminan los 5 soles para iniciar nuevamente un sol, termina noche galáctica para empezar día galáctico, termina la era de Piscis para entrar a la era de Acuario, de acuerdo a diferentes visiones de diferentes grupos, pero todo está basado en la astronomía. Pero y después la astrología además. Coincide. Entonces, hablar de que el mundo iba a acabar, pues solamente es desde qué óptica lo estás viendo. Desde cómo lo estábamos percibiendo hasta ese momento, ¿no? Sí. Uno es, la Tierra lleva a lo mejor 4.5 billones de años en su formación, el hombre algunos cientos de miles de años en su evolución como especie, y hemos pasado del hombre de las cavernas, hombre neandertal, cromañón, etcétera, al Homo sapiens, y estamos ahorita en la transición del Homo sapiens al Homo deus. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ajá. ¿Qué implica? Ok. Astrológicamente, para la Tierra como ser, que la astrología para la Tierra es cada 2125 años, porque hay un ciclo que ahí es en donde empieza, empezamos a entender lo que es noche galáctica y día galáctico. La Tierra gira alrededor de su eje, en 24 horas, gira alrededor de Sol en 365 días, pero el sistema solar gira alrededor de otro Sol mayor de nuestra galaxia que se llama Alción en 25.625 años. Y depende de qué lado está del Sol, de ese Sol mayor, el sistema solar, es día galáctico o noche galáctica. Entonces, acabamos de terminar prácticamente años de noche galáctica, que es en donde tenemos el registro de nuestras civilizaciones. Hemos habido otras civilizaciones antes, pero o no ha sido abierta la información popular, pues Atlántida, Lemuria, etcétera, pero sí tenemos los babilonios, mesopotamios, egipcios, hebreos, olmecas, en fin, tenemos el registro de la civilización de noche galáctica. Okay. Y estamos entrando a día galáctico. Día galáctico es, hay más luz. Y se hablaba que en estos 2125 años que termina la era de Piscis y que empieza la era de Acuario, que estamos en el proceso de transición, se habla que en realidad la era de Acuario abre en 1948. Pero de todos modos, un proceso de transformación de 2125 años, nosotros como generación, a lo mejor somos la tercera. Emerge de que se logra después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas, pero después vienen otra serie de guerras, viene Vietnam, etcétera, pero la Segunda Guerra Mundial marca el mayor dolor, la época probablemente más oscura de la humanidad hasta ahorita. Sí. Más catártica. Hoy por hoy también ha avanzado la ciencia y la tecnología, donde tenemos las bombas, la guerra nuclear, que es la posibilidad de la autodestrucción. Hoy lo tenemos al alcance de un botón. Como humanidad hemos avanzado tanto científica y tecnológicamente, y también en este tiempo la metafísica y la física cuántica ya tienen los puntos de unión, donde ya convergen. Sí, está surgiendo todo el movimiento de despertar de la conciencia como nunca antes. Exacto. Entonces, cuando hablamos del despertar de la conciencia y que México es el vórtice del salto cuántico de la conciencia, entonces México aparte nos está tocando de manera a cada uno de nosotros. O sea, México es el territorio, pero nosotros somos el espíritu de México vivo. Entonces cada uno de nosotros está pasando por procesos de transformación muy profundas, muy fuertes. No únicamente es que veamos este proceso de una democracia fallida, pero no únicamente en México. Democracia fallida en donde la democracia es participativa, la democracia es participativa. Los fenómenos del comunismo, socialismo, capitalismo, lo que ganó fue el ego, porque todos en su esencia tienen luz. El fenómeno comunismo, el fenómeno de lo común, socialismo, el fenómeno de lo social, y el capitalismo, el fenómeno del capital. ¿Cuál es el capital? El capital humano y el capital que la brinda la tierra. Ahora, todo en su esencia puede ser luminoso, ¿no? Exacto, claro. Pero ganó el ego. Porque nos ganó el ego. Bueno, sí surge de ahí, ¿no? Desde la parte luminosa. Claro, o sea, realmente, y
algo se idea ocurre. desde Y ese después, ¿qué pasa en el proceso? El ego nos gana. En la Nuestra educación, cotidianidad. exacto, pero en la educación en cultura de paz nos enseñan a identificar el ego. Lo cual Ya es trabajar con tan sigiloso, que muchas veces no vemos. lo notas Y hasta cuando que ya estás está en ahí. situaciones de poder, Sí. el poder Ahí que surge. sea, pues ahí se O ve te más domina, te aumentado, gana. te domina. Claro. Y tus decisiones, pues obviamente afectan a más personas. Sí, claro. Las personas que han estado al frente del poder en la corporatocracia, en los gobiernos de los estados, etcétera, ha ganado el ego. Está ¿Tú no en la sientes que ya iniquidad. estamos a punto de Estamos, darle la vuelta? sí, está sucediendo. ¡Qué emociona! Está sucediendo. Hoy por hoy, el que los partidos, hablando de México, de nuestro país, toda la crisis que está sucediendo internamente en los partidos, Sí. es proceso de conciencia. Sí, probablemente se está removiendo todo y por eso vemos partidos divididos, ¿no? Sí. Ahora, ¿está mal la institución? La institución en sí es buena. No está ni bien ni mal. Exacto, la Pero dejamos ¿cómo la neutral. llevemos a cabo? Exactamente, entonces se hablaba que para el 2012 las instituciones financieras de gobierno, religiosas, iban a caerse. No, y siguen ahí, y si va el mundo a acabar, no, seguimos allá. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo vemos al mundo? Y a medida que nos vamos iluminando en conciencia, a medida que vamos también tomando mayor los liderazgos, las personas en conciencia empiezan a dirigir en un sentido de unidad, porque Ya el no desde despertar el es el despertar a la conciencia de unidad. En estudios de paz hablan que hay 3 procesos de la humanidad en relación a nuestra cosmovisión. La primera etapa es de sobrevivencia, es como nuestra parte infantil. La segunda es nuestra parte adolescente con una cosmovisión de identidad. De yo soy esto y estoy Sí. en contra de otra cosa. Exacto, entonces hoy por hoy la mayoría de la humanidad está en las primeras 2 cosmovisiones, Sí. o en sobrevivencia o identidad, por naciones, por religiones, por países, por estratos Por sociales, religión. por géneros, por Claro. preferencias sexuales, por la manera de entendernos. Y eso se traduce únicamente a procesos culturales, lo cual es lo que nos da la gran riqueza de la diversidad cultural. Tanto supervivencia como Con la identidad la son identidad, importantes. Pero divide, ¿no? Sí, Porque, ahora, porque me sigo viendo como contra algo Sí. o diferente de otra cosa. ahora, estamos pasando a la cosmovisión de unidad. El despertar es pasar a la cosmovisión de unidad, donde cada uno es útil, porque cada quien viene con su propio valor intrínseco, de alma, de posibilidad de aportación y de evolución, como individuo y como especie colectiva. Así es. En un tiempo que el hablar espiritualmente, ahí somos causa siempre. Desde lo humano nos confundimos entre causa y efecto. Efecto básicamente es causa inconsciente, porque cuando sabes que eres causa, sabes que hay un efecto, que viene en proporción a Con lo que A lo que tú a manifestaste, lo que a la tú causa. manifestaste en pensamiento, palabra y acción. Claro. Entonces, si es pensamiento negativo, palabra no armoniosa y acción no constructiva o destructiva, estamos en un círculo vicioso. Y en vibración, solamente obsérvate. Sí. Si estás Vibraciones muy allá, bajas. y son vibraciones bajas. Ustedes Y aquí no es ni abajo, bueno ni malo. Desde la justicia divina no es ni bueno ni malo, es experiencia y es proceso. Claro. Pero si estás si sigues en eso, vas a seguir hasta que en el sentido del karma, la vida te va a enseñar las lecciones envueltas en muchas, de muchas maneras. De muchos sutiles. Porque el objetivo es que aprendas la lección. Claro. ¿Cómo te sales de esa Tiene que vibración? haber un salto. Exacto. Es programación neurolingüística, con pensamientos positivos, palabras armoniosas y acciones constructivas. Que es donde alineas cómo está vibrando todo tu ser con tus palabras, con las acciones, y entonces generas el equilibrio. Exacto. En términos de vibración con el En términos universo de y vibración. contigo. Porque si pensamos, ya está actuando la vibración. Ujú. Si hablamos, ya está actuando la vibración. En Génesis se dice, y se hizo verbo. No tiene que decir se manifestó. Al hacerlo verbo, Se ya hace está físico. implícita la manifestación. Pero yo creo que aquí lo más importante es que
nos metamos en la cultura de tal forma que en los momentos complicados de toma de decisiones, en vez de que tomemos desde el ego, lo tomemos desde esta vibración, ¿no? Es correcto. Que O sea, es una de porque- las cosas justamente que aprendimos en la certificación de cultura de paz, el conflicto. Es importante. Es que es cuando ¿Cómo se pone a manejar? prueba, ¿no? Sí. Fíjate, yo creo que es importante mencionar, Norman, ¿quién desarrolló este tema de educación para la paz? ¿Puedes Bueno, hablar del doctor por Danesh? supuesto. Doctor, les quisiera hablar de 4 grandes mentores de la CONAPAS, en la CONAPAS soy el presidente del consejo directivo actualmente. Tenemos 4 mentores. Uno es el doctor Danesh. Él es el presidente del Instituto de Educación, presidente y fundador del Instituto de Educación para la Paz, con sede en Canadá y Suiza. Él es el que ya nos da la metodología. A la CONAPAS han llegado muchas metodologías en torno a educación para la paz, pero él es el que realmente, por la experiencia que ya tuvo en ejercicios prácticos, como por ejemplo en Bosnia y Herzegovina, que fue desde la educación para la paz que este conflicto se que pudo este resolver. conflicto se pudo resolver. Hoy Educación para la Paz está en más de 15,000 escuelas en Bosnia y Herzegovina. Wow. Y hoy la vinculación étnica entre estos dos grupos, hoy nuevamente hay una convivencia de respeto, de armonía, de construcción a favor de lo común. Si se pudo generar algo Es decir, así, sí, es un en proceso ya tan probado. Ya probado, conflictivo, ya imagínate probado. con otro tipo de conflictos. Entonces, ya afortunadamente la comisión hicimos alianza con el doctor Danesh y con Arcedalia Lozano, que es la representante del Instituto de Educación para la Paz, para toda Latinoamérica. Nuestro objetivo es ir empezando a compartir la educación para la paz en colectivos, pero hoy por hoy, como decíamos, no nada más los maestros tienen que certificarse para la paz, es una educación colectiva, que todos sería la mejor herramienta que al estar educados para la paz la podamos aplicar a nuestra vida diaria, porque es paz contigo mismo, la paz social y la paz medioambiental. Son los 3 aspectos que se tocan. Ahora, ¿desde dónde venimos todos? Venimos de una cultura de violencia sistémica, transversal, transgeneracional. ¿Qué pretende ser la cultura de paz? Hacerla sistémica, transversal y transgeneracional. Llegar a ese nivel de profundidad. A ese nivel de profundidad, pero se logra desde la educación. Sé que si lo hacemos, que estamos haciendo todo el cabildeo para que se haga ley, pero por otro lado estamos viendo para hacerlo práctico. Estamos viendo cómo bajamos los costos razonablemente, porque son certificaciones muy caras, pero nosotros necesitamos una nación para educar para la paz. Entonces estamos viendo cómo certificamos a certificadores, para que puedan para que podamos empezar a multiplicar todo llegar este a conocimiento, este nivel de exacto, conciencia. a medida de que lo hagamos ley y ya por parte de la Secretaría de Educación Pública ya se instruya, pero de aquí a que eso suceda a lo mejor nos tomará algunos años. Claro, ir avanzando en ir avanzando en ese sentido. Otro de nuestros mentores es el doctor Johan Galtung. Nosotros le llamamos el Papa de la Paz. Es noruego, es un personaje que ha tenido una extraordinaria experiencia en mediación de conflictos internacionales, cerca de 150 conflictos internacionales, y ha escrito más o menos la misma cantidad de libros. Él reconoce que lo que estamos haciendo en la CONAPAS, no conoce ningún movimiento en cultura de paz en otro país del mundo como lo que estamos haciendo en la CONAPAS en México. en México. Wow, para que nos sintamos súper orgullosos de lo que estamos haciendo y que realmente desde México sale. Está emergiendo esto que viene, el despertar por una necesidad intrínseca hacia la crisis, y que todos de alguna manera estamos despertando a la conciencia de unidad. Pero ahora, ¿cómo la activamos? ¿Cómo la convertimos en una realidad? En nuestra realidad cotidiana, sí, en pensamiento, palabra sí, y acción. Otro de nuestros maestros es el doctor Federico Mayor Zaragoza, 2 veces presidente de la UNESCO. Él avala, nos reconoce por el esfuerzo que le hemos puesto, porque hasta ahorita la comisión, los que hemos estado al frente, nadie nos ha pagado, sino voluntariado, 100%. Es voluntariado, y es estar caminando hasta este momento conquistándote a ti mismo. Que te enamores de esto, que la verdad es una experiencia increíble. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de participar con ustedes,
conocer a tanta gente, que esto se está volviendo también una misión de vida. O sea, Norman es una inspiración, pero hay tanta gente a su alrededor a la que inspira para que pueda hacer contribución a través de todas las disciplinas, a través de lo que cada quien puede aportar, que es su máxima contribución. Claro, tú lo haces a través del arte, porque es de donde vienes, ¿no? Es de donde viene tu corazón. Pero me imagino que habrá gente de todos los estilos. Es recordar que somos unidad. Qué maravilla. Y hacerlo consciente. Y actuar en consecuencia. Exacto, porque sí somos unidad, porque lo somos. O sea, tenemos trillones de células siendo unidad en nuestro cuerpo, que no está consciente nuestra mente de todo lo que hace. También nuestro ser integra todos nuestros cuerpos, pero si conscientemente no trabajamos todos nuestros cuerpos en armonía, entonces como individuo estás fuera de armonía. Sí. Y si lo hacemos colectivo, entonces vienen los procesos colectivos de falta de armonía, pero por otro lado, si sabemos capitalizar, ¿cómo lo nivelamos? Con esos sencillos aspectos. Hablaré del cuarto maestro, que es David Adams. Él estuvo al frente de la UNESCO en el tema de cultura de paz. Y entonces, con estos 4 maestros, de alguna manera han sido la garantía y nuestra formación a lo que hoy estamos proponiendo en la Comisión Nacional por la Cultura de Paz. Estamos activándonos a través de las mesas de paz de los estados, y la visión ha sido parte de mi tarea personal. He estado trabajando el último año en cómo podemos hacer la comisión profesional e institucional, sin hacerla burocrática, que eso es muy importante. Un gran reto. Un enorme reto. Pero aquellos que sí estén formándose en educación, en cultura de paz, ¿cómo podrán ser interlocutores profesionales desde aquello que es necesario para la sociedad? Entonces, aquí estamos haciendo los análisis de certificar a certificadores en educación para la paz, con que lo que normalmente toma 9 meses, vamos a tratar de hacerlo intensivo y supervisado a lo mejor a 4 meses, y con un costo que son varios miles de dólares canadienses. Estamos viendo cómo podemos hacerlo más accesible, pero por otro lado, y poderlo hacer a plazos, porque si en 4 o 5 meses te certificas, sí, después tú puedes ser un certificador que puedes ganar de eso. Y contribuir a la sociedad. Va siendo algo que se va pagando solo, ¿no? Y que pueda ser más fácil para más gente hacer. Más accesible, o sea, que la pretensión es que lleguemos a las escuelas, a las familias, a los municipios, a las instituciones, a todo tipo de instituciones. Entonces es un reto muy grande, porque también, híjoles, también hay que hablar de la parte del trabajo que ha costado entrar en la burocracia, entrar a romper el pensamiento de lo que ya está establecido como sistema, y que tú llegues con una idea diferente, ha sido para ellos, o sea, que son los que están al frente, desgastante, ¿no? Yo he participado en algunas reuniones con ellos, pero los veo, ellos son unos guerreros todos los días haciendo algo, y como lo dice, que es digno de reconocerlo, no ganan un peso. O sea, la gente que está aquí es verdaderamente por una misión de vida, porque están contribuyendo desde todas las áreas en las que pueden estar. Donde se paran ellos, siempre es cultura de paz, siempre es ser lo que están profesando serlo. Y eso, bueno, gracias, Norman. Pero además, fíjate, yo creo que hay un tema, a mí me marcó cuando hicimos la certificación de educación para la paz, el de interiorizar al otro. Para hacer unidad, ¿cómo interiorizas al otro? Porque vimos un ejemplo. ¿Te acuerdas de que cuando una persona maneja su propio coche, pierde más conexión con los otros seres humanos? Cuando un ser humano viaja en transporte público, desarrolla más la sensibilidad de interiorizar al otro, de sentir al otro, de saber qué está pasando. Está obligado, digamos. Está obligado, porque está sentado en un... Está inmerso en eso, de eso su cosmovisión es diferente también. Pero cuando eres tan individualista, cuando estás como en tu círculo cerrado, pierdes esa posibilidad. ¿Cómo afecta esto a la unidad, Norman? Bueno, hay que hacerlo consciente. Todo el tiempo hacerlo consciente en tu práctica individual, en tus 4 cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual. Dentro del aspecto espiritual, tomamos 4 puntos. ¿Cómo podemos activar nuestro ser espiritual? 1, oración. Con fe, no importa a quién está haciendo oración. Generalmente es perdón, gracias,
y pides salud, pides armonía, pides prosperidad para ti, para tus seres queridos, para México. Con fe llega a la misma fuente. Le llames como le quieras llamar, llega a la misma fuente. Sí. Es esa parte que te activa y que te permite ser uno con la creación. Diario, medio minuto con fe. 2, meditación, acallar la mente. El ego está vinculado con la mente. Si la mente es la que nos maneja todo el día y no acallamos la mente, no podemos escuchar al ser. ¿Y cómo acallamos la mente? Con la meditación práctica todos los días. El objetivo del meditador es que cada uno de sus actos sea un acto meditativo. Pero empiezas. Incluso en movimiento, ¿no? Incluso en tu cotidianidad. Que cada momento es una meditación. Sí. Y eso también, si desde chicos nos enseñan a meditar, es mucho más fácil. Es mucho más fácil estar en presente. Claro. Estar en presente. Porque el pasado solamente es experiencia y el futuro es proyección. No tenemos ni el pasado ni el futuro. Solamente estamos en el presente. Y desde el presente construimos futuro. Entonces, trabajar el ego es el ser más meditativo. Y como cualquier músculo, lo tienes que ejercitar. Entonces, ejercitar diario meditación, estar más en contacto con la respiración. Tercer acto, tu intención. Es el 99%. Ustedes en esa parte somos muy... Exacto, en los cursos. El 99% es la semilla. La semilla, nosotros somos semillas, pero también nuestra vibración es semilla. En pensamiento, palabra y acción. Entonces, ¿en dónde está la intención de tu pensamiento? Todo lo que es. Pensamiento. Todo como un... Y traduce a una emoción, emotion, energía en movimiento. Y si es para atrás, es negativo. Y si es para adelante, es positivo. Y no es ni bueno ni malo ni para adelante, es parte de la creación. Pero si lo haces de manera consciente, todo se mueve. Todo cambia. Oye, fíjate que yo sabía que no nos iba a alcanzar un programa, pero mira, pero hemos tenido cortes. Y no tuvimos cortes, ¿verdad? Dios mío, pero no o sea, creo que tenemos tema para varios programas. O sea, queremos que volvieras, pero antes de que te vayas, no quiero que se me vaya a acabar el programa. Me gustaría que invitaras a la gente a lo que me platicaste. Es que antes de entrar me estaba platicando. Un punto más del ser espiritual. Bueno, un punto más del ser espiritual. Y por favor, invita a la gente a lo que vas a hacer. El cuarto punto de activar el ser espiritual es el servicio. Claro. El servicio. La vibración más alta. Exacto. Que es lo que nos enseñó Jesús. Da al prójimo como a ti mismo. Da y conviértete en un Dios hasta que te duela dar. Es el servicio. No puedes dar $1 millón si no lo tienes. No te sientas mal si no das $1 millón porque no lo tienes, pero sí puedes dar. Puedes dar una sonrisa. Y que sea más de lo que tú crees. Exacto, muchas cosas, una bendición, dar porque pensamientos no positivos, pensar de lo que sí tienes. Si todos los días agradecemos, bendecimos, valoramos y validamos a nuestro ser y a nuestra experiencia en lo común. Estamos fortaleciendo esa. Entonces, bueno, son los 4 aspectos de potencializar la parte espiritual. Ahora vamos a hablar al curso. Invita a la gente a lo que estás haciendo, porque siento que eso fomenta la práctica de estar en ese nivel de vibración. Correcto. Bueno, a partir del 24 de octubre, en la Embajada de la Paz, va a ser el primer taller que van a tener. La cita es martes y jueves con horarios de 4:30 entrada, 4:45 empieza una sesión formal de 1 hora y media de introducirte al arte, al artista, descubrir el artista en ti y tocar la paz. Bueno, sanar las emociones y poder tocar la paz. Qué bellísimo trabajo. Son experiencias que van a durar 1 hora y media. Las puedes tomar individual o puedes ir cuantas veces quieras, porque cada una va a ser una experiencia diferente. Puede ser una experiencia, puede ser una. O sea, no son consecutivas. Claro, porque además cada una va a ser totalmente distinta. Básicamente la dinámica será la siguiente. Los primeros 15 o 20 minutos va a haber una exposición colgada. Hablaremos de lo que esa exposición nos brinda, y eso abrirá una puerta a la introducción al arte.
que es nuestra parte más sensible, es la que nos permite tocar las emociones, y que si aprendemos a sanar las emociones, catalizarlas a través del arte, podríamos estar más meditativos y no tan reactivos. Entonces, una plática de 20 minutos en cualquier aspecto del arte, puede ser de un movimiento de las artes, puede ser de un artista en particular, puede ser de color, de forma, de muchos aspectos. Después, 3 ejercicios de dibujo con modelo al desnudo. El modelo solamente representa un universo, pero va a estar envuelto en un ambiente de sonido y de color. Una experiencia. Una experiencia. Y en 15 minutos, sí, y en 15 minutos, a través de los pasteles, vas a introducirte al universo que tú quieras, pero al mismo tiempo ser un proceso, entrar a lo profundo y cuando sea necesario hacer catarsis. 3 ejercicios, y después los últimos 15 minutos es proceso de análisis de la creación misma. Híjole, ve a sanarte a través del arte, ve a transformar tu energía, tu conciencia. Qué bonito trabajo, Norman. Ve a despertar. Les vamos a compartir de nuestros muros toda esta información para que sepan cómo pueden contactarlos, cómo pueden inscribirse y estén súper cerca de esto y puedan vivir esta experiencia que es maravillosa. Pues creo que hoy ya tocamos muchos universos. Muchas gracias. Mira, por lo menos si nos vamos con algo, me encantaría que la gente que nos escuchó y que pueda estar viendo este programa después también en el YouTube, que se lleve un despertar o una semillita sobre lo que es la cultura de paz, esta cultura o esta vibración de vernos como uno y de conectarnos con el otro y con toda su diversidad, porque siento que eso realmente puede transformar el mundo. Que ya lo hicimos, en esta experiencia del terremoto lo hicimos. Yo siento que estamos tocando eso. Esa experiencia del terremoto prácticamente nos... Oye, vas a estar en Perú la semana entrante. ¡Qué emoción! Vas a estar en Perú. La próxima semana, sí, efectivamente, en el PALE, que es un congreso internacional de educación con valores, tendré una ponencia en relación al tema arte y paz. Qué emoción. Y gracias, Beto, por el personaje, ¿cómo le dijiste el slogan? Artista de la paz. Ya es, regístralo, regalo es tuyo. Yo estoy emocionadísima de haberlo, no sé de dónde aterrizado. Yo creo que lo canalicé. Sí. Bueno, estar con Norman es esa experiencia de canalizar cosas. Bueno, hemos tenido ahí algunas experiencias raras, Norman y yo en ese aspecto. Después vamos a platicar. Oye, que sea otro tema. O sea, tenemos muchísimos. Vamos a hacer una agenda especial con Norman. Chamanismo, cábala. Uy, no manches. Es mi maestro de cábala. Déjenme decirles, es uno de mis maestros de cábala que me ayuda a preparar un taller. El taller de mujeres, la parte que yo doy. Sí. Norma fue uno de mis mentores que me apoyó ahí. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Gracias por sintonizarnos. A los que se metieron a la mitad, luego pueden ver la repetición del programa, luego se pueden meter a otras fuentes. En Planeta 2013. Que es www.planeta2013.tv, en el muro de Bere o en mi muro, y bueno, lo compartiremos en Comuna Paz, en varios lugares. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una agenda especial con Norman y bueno, nos vemos la siguiente semana. Ay, gracias a todos. Somos uno. Sí lo somos. Gracias. A vibrar alto, México. Sí, es lo que necesitamos.